En México, los periodistas tenemos muchas trincheras para decir la verdad. Que el gobierno de Peña Nieto, que presuntamente ha cometido los delitos de ejercicio abusivo de funciones, corrupción, peculado y tráfico de influencias, y que en cualquier otra parte del mundo esto sería intolerable. Afortunadamente, la sociedad mexicana ha cambiado y no tiene la misma novatez de 1968 o de 1971, y podemos gritarle al mundo entero que existe una Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera valuada en $7 millones, la cual está a nombre de un contratista del gobierno federal. Que Enrique Peña Nieto compró una casa en Ixtapa en 2005, valuada en $5 millones, a contratistas que ganaron también millones de dólares en el Estado de México. Eso es ejercicio abusivo de funciones, corrupción, peculado, tráfico de influencias, y si se comprueba que cometió alguno de estos delitos tipificados en el Código Penal, Enrique Peña Nieto tiene que renunciar. En este caso, hacer una investigación seria e independiente es tarea del Congreso de la Unión de México, no solo para quitarle el fuero, también para exigirle su renuncia. El artículo 86 de la Constitución indica que el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que califique así el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. La pregunta obligada aquí es: ¿qué es una causa grave? Porque causa grave es la Casa Blanca de la Gaviota. Causa grave es la casa de Peña Nieto en Ixtapa. Causa grave es el caso de Ayotzinapa. Causa grave es lo que pasó en Tlatlaya. Causa grave es el caso de Apatzingán. Causa grave son los 37,000 mexicanos asesinados desde que Peña Nieto tomó el poder. Y sí, todo esto son causas graves. Pero se necesita una causa grave de las consagradas por la propia Constitución mexicana, que en su artículo 118 estipula que una causa grave para la renuncia de un presidente es que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sea acusado por traición a la patria o por delitos graves del orden común. Aquí, lo importante es que jurídicamente es totalmente factible la renuncia de Enrique Peña Nieto, si se comprueba que cometió un delito grave del orden común o traición a la patria, es decir, si trata o trató de enajenar o gravar el territorio nacional. Otra inquietud que se ha manifestado en la sociedad mexicana ante la posibilidad de la renuncia de Enrique Peña Nieto es el temor de que uno de los miembros de su gabinete ocupe su lugar. Pero afortunadamente tenemos el artículo 84 de la Constitución, donde se establece que en caso de que la falta absoluta del presidente de la República ocurriese en los 4 últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto, que deberá concluir el periodo sin convocar a elecciones. Pero, si el Congreso no estuviera reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se elija en colegio electoral y se realice la elección del nuevo presidente sustituto. Y como el artículo 82 constitucional exige que para ser presidente se requiere no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército. 6 meses antes
del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de departamento administrativo, procurador general de la República, ni gobernador de algún estado, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Es decir, que ninguno de los secretarios de Estado serían forzosamente electos como presidentes sustitutos. La renuncia tendría que ser avalada por el Congreso de la Unión, que es la suma de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, ambos bola de parásitos, cuya decisión es inatacable. No obstante, en México, 2 veces en la historia ha renunciado un presidente en funciones. Hace justo 101 años se vivió algo parecido, pero viciado por la violencia de un golpe militar. En febrero de 1913, Francisco I. Madero renunció y se designó en su lugar a Pedro Lascurain, entonces secretario de Relaciones Exteriores, que solo duró en el poder 45 minutos. Después renunció para que el traidor Victoriano Huerta, entonces secretario de Gobernación, asumiera la presidencia. El segundo caso es el del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien firmó su dimisión el 3 de septiembre de 1932. Es atinado comparar el reportaje de la Casa Blanca del equipo de Carmen Aristegui con el caso Watergate de los periodistas del The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, que ganaron el premio Pulitzer en 1973 al exponer las actividades ilegales del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, y que terminó con su renuncia un año después, con la diferencia de que los periodistas mexicanos Carmen Aristegui y su equipo de 19 personas perdieron su empleo. Y es que el reportaje de la Casa Blanca expuso la corrupción al más alto nivel y el conflicto de intereses de Enrique Peña Nieto con un contratista federal, lo cual destrozó la confianza pública y generó una gran cobertura internacional. Justo cuando intentaba convencer a inversionistas extranjeros de las bondades de su administración. Imagínate, si el gobierno o la gente en el poder en México puede silenciar a Carmen Aristegui, ¿qué pasará con otros periodistas que no tienen la popularidad ni la influencia que ella tiene? Caso Aristegui Enrique Peña Nieto es el reflejo del uso del poder en respuesta a un contrapoder simbólico, donde el Estado piensa que está bien apagar el debate por la fuerza, en lugar de involucrarse con él. Lo que pasa en México es el diario exceso en el uso del poder de un Estado deslegitimado y despreciado por su población. Pero el Congreso mexicano no se atreve a mover un solo dedo, porque Peña Nieto los compró al otorgarle al Congreso mexicano un presupuesto de 13,398,337,000 pesos, 4,019,177,000 pesos para el Senado, que solo transparenta el 34% de esta cifra, y 7,739 millones de pesos para los parásitos, a los que llamamos diputados, que solo transparentan el 28% de ese dinero. Pero usemos solo un ejemplo. Para aprobar las reformas estructurales, la Cámara de Diputados contó con 2,719,800,000 pesos, los cuales se repartieron entre los 500 diputados. Cada vez que hay una votación de una reforma estructural, hay un reparto de bonos para los diputados que votan a favor. Las dietas
las subvenciones que cada uno de los diputados recibe, esa es igual para todos. Pero yo estoy hablando del bono especial que han recibido todos los grupos parlamentarios cuando han aprobado las reformas estructurales. Y me refiero a la laboral, a la de telecomunicaciones, inclusivamente, a la financiera, a la fiscal. El Congreso se maneja con dinero. Además de la dieta que tenemos los legisladores recibimos una serie de arremadijos que van haciendo una bolsa impresionante de recursos. Incluso se llegan a dar compensaciones por voto. Recibe uno en sus cuentas bancarias, después se las tiene que andar descargando. Oye, no, yo no voté en la energética, yo voté en contra. Ah, pues te lo quitamos. Ah, perfecto. ¿No? Pues sí, ¿no? Porque hasta a mí me andaban sumando ahí una compensación por voto reforma energética. Pues, ¿qué es eso? Bueno, aquí el Congreso se maneja con viajes, con asesores, con... Los coordinadores parlamentarios manejan aquí cantidades de dinero impresionantes. El presupuesto del Congreso son 13,398,337,000 pesos. Solo el Senado maneja 4,019,177,000 pesos. Y de esta cantidad, solo el 34% se desglosa genéricamente. Todo lo demás es secreto de Estado. Pues ahí es donde salen las grandes reformas, las grandes ratificaciones, así, en fast track, ¿no? Como la que estamos teniendo ahorita aquí en la Comisión de Justicia. Ya pasó. Son idóneos todos, aunque no cumplan los requisitos constitucionales. Los diputados manejan 7,339 millones de pesos. Solo transparentan genéricamente el 26%. Sí, escuchaste bien. Los diputados y los senadores mexicanos reciben dinero a cambio de su voto a favor de las reformas estructurales. En 6 meses, cada uno de los 500 diputados de todas las bancadas recibieron la cantidad de 5,439,000 pesos por votar a favor del paquete de reformas estructurales que ha vendido el patrimonio de los mexicanos a manos extranjeras. Esos bonos, sobornos o subvenciones extras, como quieras llamarlas, no están reconocidos en la ley. Se trata de bonos o subvenciones extras, adicionales a sus dietas o sueldos y a sus habituales prestaciones. De este dinero, los legisladores no comprueban ni un solo quinto, es decir, se los entregan a discreción, sin transparencia, y ellos se lo pueden gastar como gusten y manden. De acuerdo con el informe semestral de aplicación y destino de los recursos económicos asignados a cada uno de los 7 grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, en el lapso de septiembre de 2014 a febrero de 2015, se constata que las bancadas de la Cámara Baja se han llevado una tajada de 2,719,800,000 pesos para gasto discrecional. El modus operandi es que el Comité de Administración de la Cámara Baja o la Cámara de Diputados aprueba una subvención extraordinaria y el reparto millonario para cada bancada se realiza de acuerdo con su número de integrantes. Así, los legisladores recibieron en al menos 6 categorías de subvenciones diferentes los 5,439,000 pesos por votar a favor del paquete de reformas estructurales. Hasta ahí llega su canallada. Tengo que agregar que estas cantidades
jamás, nunca se habían otorgado a ninguna legislatura anterior en la historia de México. Solo para comparar, según datos de la Cámara Baja, en México, un diputado federal gana mensualmente 148,568 pesos, libres de impuestos. En contraste, un representante federal en Estados Unidos gana al mes 188,000 pesos. Ahora, en la ciudad de Seattle, el salario mínimo es de 170 pesos por hora, mientras que en el México de Peña Nieto, el salario mínimo está entre 82 y 87 pesos por día. La diferencia es insultante. Otra de las diferencias es que en México los grupos parlamentarios reciben esos bonos y extras y prácticamente pueden hacer lo que quieran con ese dinero. Ahora entiendes por qué los mexicanos nos despertamos con una foto insultante donde Carlos Romero de Champs revisaba yates mientras se discutía el sistema anticorrupción. Y es que en México tenemos una inusual tolerancia a los abusos, a la corrupción, a la falta de transparencia de nuestra clase política. Regresando a los delitos que pudo haber cometido Enrique Peña Nieto, se ha hablado hasta ahora de conflicto de intereses, una figura legal que lastimablemente no está contemplada en nuestro ordenamiento penal. En todo caso, es mejor hablar de ejercicio abusivo de funciones y de tráfico de influencia. El Código Penal, en su artículo 220, dice que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, premios, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, pensiones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. En este caso se encuentra Peña Nieto y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Giga, quien ha obtenido contratos millonarios sin participar en licitaciones. Además de que la gaviota también ha obtenido como ganancia la casa de Sierra Gorda número 150 en Las Lomas, es decir, la llamada Casa Blanca. Hay que aclarar que servidor público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o que maneje recursos económicos federales. Estas disposiciones son aplicables a los gobernadores de los estados. Y recuerda que la casa de Ixtapa y la Casa Blanca se compraron mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México. No quiero olvidar decirte que también se impondrán las mismas penas y sanciones previstas para este artículo a cualquier otra persona que participe en la perpetración del mismo. Y en su artículo 221, el Código Penal dice que comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. También cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público,
o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior. También a quien invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuera el motivo. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de 4 a 8 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos. Lo jurídicamente importante es que la renuncia de Peña Nieto es posible. Por supuesto, si se comprueba que cometió un delito grave del orden común o traición a la patria. Así que hay que comenzar a investigarlo en serio y de inmediato.